A ver, Paco, dos preguntas, un par de preguntas, Paco. La primera, si México estuviera en Europa, ¿en qué lugar pondrías a la Liga Mexicana del 1 al 10? ¿Cuál sería el escalafón? Bueno, a ver, me encantan esos temas, la verdad, porque nunca te pones de acuerdo ahí. ¿Qué preguntita? Yo creo que la Liga de México en América la puedes poner con Brasil y Argentina, ¿sí? Después, no tenemos el dinero de las ligas en Europa, no tenemos el dinero, no hay, ¿sí? La infraestructura sí, es una liga que tiene una gran infraestructura de estadios, campos de entrenamiento, pero las inversiones fuertes no existen, al nivel que existen. A ver, Osimhen en el Napoli te cuesta 70 millones de euros, Osimhen. ¿Cuándo en México podrías pensar es el Napoli, es el Napoli? Uno de los equipos ni siquiera es el campeón de Italia. Por eso, entonces no entraría en el 10, sería el 25. En lo económico no hay manera. En lo económico no hay manera. No, por eso pregunto, por el tema económico que está manejando Paco. En infraestructura sí. En infraestructura México creo que está sí, pero hablemos del nivel futbolístico, independiente, y que redunda mucho en el tema económico. Porque mientras más dinero tengas, mejores jugadores contratarás. ¿En las 8 mejores ligas? ¿Qué me vas a decir? ¿Que estoy exagerando, que me quedo corto? No, por eso te pregunto, del 1 al 10, ¿dónde lo pones? En la 10. En Europa, en la 10. En la 10. Porque Alemania está por encima, porque Inglaterra está por encima, porque Italia, porque Francia, porque España, ¿no? Y después habrá que ver Portugal, en fin, es difícil saberlo. Ahora, mucho se habla de que si la selección mexicana jugara en CONMEBOL, hay quienes se van a los extremos, dicen no calificaría en ningún mundial, otros dicen sí calificaría. Si México en 10 eliminatorias de Sudamérica se tuviera que buscar su boleto para el mundial, ¿en cuántas llega una Copa del Mundo? Bueno, primero te digo que así como hablamos, ¿no?, del ideal, lo que a mí me gustaría, ¿no?, y que Estados Unidos siga creciendo, porque le favorece también a México, yo te diría que ojalá algún día podamos jugar en una sola confederación. No va a suceder, pero que nos eliminemos, como en Europa, como en África, todo el continente americano. Para mí México, si jugara en CONMEBOL, sí calificaría. Por eso, pero inserta México que fuera la selección 11 de CONMEBOL. Sí, por eso, de 10 eliminatorias, ¿a cuántas va Copa del Mundo? Para mí sí calificaría, porque esa visita recíproca y porque hemos visto los resultados en torneos oficiales, y México le ha ganado a Brasil, le ha ganado a Uruguay, le ha ganado, creo que a la única que no le hemos ganado es Argentina. Después a Chile le ha ganado, a Ecuador igual, a Copa América, salvo con el equipo La Volpe, con un gol de Ramón Ramírez de tiro libre, un zurdazo. En el 2004, es cierto. Dirigía en el 2004, Bielsa, así es. Argentina, entonces, yo creo que México sí calificaría. Por eso. Sí calificaría al Mundial. Por eso, pero en 10, ¿en cuántas se mete una Copa del Mundo? En 10 eliminatorias, ¿cuántas va una Copa del Mundo? ¡Comprométese, Paco! En 10. Sí, no, decir calificaría yo también pienso, con una que califique ya se logra lo que yo digo, ¿no? Pero de 10, ¿en cuántas se mete? O sea, me hablas de 10 eliminatorias y quieres que te diga en cuántas se mete. Le tengo que jugar al adivino. A ver. Sí, de 10, ¿en cuántas se metería? Son 40 años nada más, Paco. Son 40 años de fútbol que tenés que analizar. Por eso, ¿en cuántas se mete una Copa del Mundo? Son 40 años en una respuesta. Sí. A ver, para mí México califica. Sí. ¿Califica las 10 entonces? Dionisio, y tienes edad para saberlo, Tienes edad para saberlo. ¿Cómo eran las eliminatorias antes en Sudamérica? Jugaban 3. No lo sé. Sí, sabes. Jugaban 3. Se eliminaban 3. ¿Se acuerdan? Jugaban Paraguay, Chile y otro. Era así. Este formato de todos. Sí. ¿No? Tiene de Francia, me parece, Francia para acá. Me parece que es así, ¿no? Sí. Porque todavía Bolivia calificó en el 94. De 2 vueltas. Así es. Te quedó para meterme en esa respuesta. Exacto, un cuadrangular y dos triangulares. Antes jugaban así.
Así van a es, jugar claro. un cuadrangular y 2 triangulares. Los ganadores de cada grupo clasificaba. Yo le quiero responder a Dionisio. Andrés. Buena pregunta. Vamos José, sí. Final del Sí, primer mire, tiempo. Dionisio Bolivia 0, Uruguay 1. Dionisio, si nos remitimos a la estadística, en el mano a mano, México contra las selecciones de CONMEBOL solo pierde con Brasil y Argentina. ¿Ok? En el porcentaje de victorias, Sí. solamente es Brasil y Argentina que están por encima de Correcto, México. contra Todas las los demás 8 restantes, tienen porcentaje menor contra los 8 México. restantes, México ha Se ganado están más haciendo de lo los que ha vivos perdido. porque no está Jorge hoy. Se están haciendo Después, los vivos no, porque Andrés, no está Jorge. eso- Pero A toma ver el si papel le de dicen Jorge, esto a Andrés. Se Jorge me hace mañana. que quieres tomar el papel de Jorge. Tómalo, Andrés, sin miedo, tómalo. Lo quiero ver mañana cuando venga Jorge. Si con esa No. misma autoridad se plantan y dicen, no, Andrés, en Sudamérica el de acuerdo único que con le puede Andrés. ganar es Brasil o Argentina. A ver quién. Ahí están los dos que quieren tomar el papel de Jorge, pero no lo asumen. No lo asumen. Lo que acabo de decir no debería de ser controversial, ni siquiera nos puede llevar a un debate porque acabo de ofrecer una estadística, eso no es una opinión. Es Claro, información. así es. Después, sí, le digo, Dionisio, México tendría algo a su favor, muy importante, que es la localía, pero también le digo que en un proceso como el del 2014, donde hubo un desfile de técnicos en CONMEBOL, esa eliminatoria México no la pasa. Después, una eliminatoria como la de la Volpe, como la de Osorio, por supuesto que la pasa. O sea, es importante el contexto, ¿no? México en la CONCACAF se permite un desfile de técnicos, se permite perder muchos partidos porque sabemos el nivel del área. En CONMEBOL das ventajas y el Mundial lo ves por televisión. Esa sería la gran diferencia, pero por supuesto que México puede competir Ahora, con las selecciones de CONMEBOL. Paco piensa que de 10 eliminatorias México va a la Copa del Mundo en 10. No, Dionisio. Yo diría pienso que 7. México de 10 yo no. eliminatorias, México va mínimo a 5. Mínimo a 5. Dionisio, pero tienes una... Yo, eres independientemente de eso, Espíritu futurista, no sé lo que vaya a pasar el próximo año. Exactamente. Son todas. Claro, estamos especulando con algo. México que compite, no tengo dudas. Ahora, como dice, yo estoy de acuerdo con José. Alguna, como aquella de Enrique Mesa o la propia Chepo La Torre, al perder puntos al comienzo, después no puede recuperar el espacio. La de Ojitos Mesa recuperó porque, bueno, llegó el Vasco Aguirre. Pero también no le sobró nada en aquel partido contra Honduras, ¿no? Digo, cuando Honduras fue contra el Tobago. Pero bueno, son igualmente historias y entramos en una especulación. ahora, lo Paco, que sí está claro es que México sería un mejor equipo. Independientemente de a Sí, cuántas clasifique, sí, que el sí, nivel claro. competitivo de México sería superior al que tiene hoy y entonces ya no Creo que le cambiaría por serviría en completo el algo. análisis. De acuerdo. Ahora, creo que le serviría en algo, porque tampoco compremos el discurso que sería al 100% cuando México, sin tener ninguna experiencia en Copa América, desde el 93 marcó la cancha. Y por lo menos las primeras Copas América, ahí anduvo, segundos y terceros lugares. Nivel que en Sudamérica no se lo esperaban, ¿no? ¿Es verdad? ¿Eres partidario, Paco, que México tiene que volver a jugar Copa Libertadores o Copa Sudamericana? A mí me gustaría, a mí me tocó jugar Libertadores, me tocó jugar Copa América y yo sí creo que es necesario, pero no a costa de todo. Yo de repente creo que nos rasgamos las vestiduras porque queremos regresar y porque pensamos que esa es la panacea y es el único camino para progresar. A mí me gustaría hacerlo, siempre lo he dicho, pero no a costa de todo, ¿eh? Y veo esta Copa América en particular, Hernán, ¿Qué es a la parte costa de administrativa. todo? ¿Qué es a costa de todo, Paco? ¿Qué es a costa de todo? Bueno, de sacrificar tema económico, temas comerciales, que se ajusten los calendarios o que México tenga siempre que ajustarse a los calendarios que le imponen. No, a eso me refiero con a costa de todo. No tendría que ser así. México hoy también puede exigir. México también puede pedir al menos repartición equitativa en la parte económica. Exigir ciertas condiciones. ¿Sí? Yo creo que también ya pagó un derecho de piso. Entonces, a eso me refiero. Porque no creo tampoco que sea el único camino para progresar, el regresar a las competencias sudamericanas. A mí, si nos invitan, bienvenido. Me encanta, me gusta lo que se vive, el arbitraje, el público, me fascina. Es un tema futbolístico que no se vive en otro lugar. Pero, vuelvo a repetir, no a costa de todo. Entonces, bueno, el tiempo dirá. Parece Ahora, que nadie está cediendo al respecto. Yo siento en ese tema, y buen tema el que dice a costa de todo, que México
se victimiza un poco en la situación. Yo voy a dar algunos ejemplos puntuales. México pagaba a Venezuela para jugar Copa Libertadores. Si juega Copa Libertadores va a recibir los mismos premios que recibe el resto, como lo recibió Tigres por ser subcampeón. El subcampeón recibe tanto, sea un equipo mexicano, sea uruguayo, argentino, del país que fuese. Segundo, el campeón de Copa Libertadores es verdad que no va al Mundial de Clubes y México se siente perjudicado, pero cuando CONCACAF invitaba al campeón, cuando invitaba a selecciones de CONMEBOL, el campeón de Copa Oro no iba a Copa Confederaciones, porque es un torneo de CONCACAF. Entonces yo encuentro que muchas veces México se siente como que lo perjudican. El tema calendarios, recuerdo haber hablado, que en paz descanse, con Jorge Vergara, y dice no, el calendario nos perjudica. La Libertadores se jugaba de febrero a mayo, hoy se juega de febrero a noviembre o a diciembre, lo cual se amplía, mismo torneo, misma cantidad de partidos. México no, el calendario nos perjudica. Cuando se amplió y cuando ha habido movilidad o posibilidad de que un partido se juegue semana más o semana menos, y cuando se abre un calendario para todos, no es que se perjudica a México. Si el equipo argentino quiere jugar tal fecha, tiene que jugar tal fecha. A días de la final de Copa América se juegan los partidos octavos de final de la Libertadores. Y hay equipos que tienen jugadores en Copa América y tienen que tener vacaciones obligadas porque vienen de temporadas. Lo cual siempre sentí eso, que México se ubica en una posición como de víctima cuando se le fue abriendo puertas y fue creciendo. ¿No ves eso que menciono como algo positivo, que México fue ganando un espacio y no lo valora? Bueno, mira, yo te voy a hablar de lo que yo sé, Hernán. Por ejemplo, que México no podía cerrar el partido en casa. Los partidos de ningún equipo mexicano podía cerrar en casa. No sé de dónde sacaron eso, ni por qué. Porque en todo caso, cuando llegaron Chivas o cuando llegó Cruz Azul, tendrían los mismos derechos de cerrar en casa, ¿no? Y no sucedió así. Cuando yo te digo del tema económico es porque yo escuché el argumento de la federación y de los directivos del fútbol mexicano era: nos hacemos a un lado porque en el tema comercial y económico no nos pusimos de acuerdo con la CONMEBOL, ¿sí? Nos exigían o nos pedían para seguir que sacrificáramos en la parte económica. No lo digo yo, lo dicen los directivos y la gente de federación de ese momento. Habría que preguntarles a ellos qué tan certero es su argumento. Por otro lado, yo también entiendo el hecho de que las distancias y los ajustes, pues el torneo de la CONMEBOL te tienes que ajustar a ese torneo. Pero cuando tocaba Copa Oro, que CONCACAF no te deja por ningún motivo ir a jugar Copa América o Libertadores en lugar de la Copa Oro, México tenía que dividirse. Los equipos mexicanos, hablo de la selección, tenía que ir uno a Copa Oro, otro a Copa América. Inclusive, en la calendarización, muchas veces tocó equipos en liguilla, equipos mexicanos en liguilla, no podían ir, increíble, ¿no?, a jugar con su mejor cuadro a Libertadores. Tenías que escoger o una o la otra. El único equipo que lo logró y que lo hizo perfectamente bien fue Pachuca, cuando gana la Sudamericana, que estaba jugando la liguilla en ese entonces también aquí en México. Ahora, en el mundo del fútbol, yo entiendo la liguilla y es verdad que perjudicaban a los equipos, no lo puedo cuestionar, pero también una cuestión lógica. Comúnmente, no está escrito, pero comúnmente el fin de semana para la liga, entre semana para los torneos de Copa, pasa en Europa. Entonces, si la liguilla se juega en 3 semanas y también el fin de semana, la CONMEBOL, ¿qué hace? Para la Libertadores por 3 semanas durante la liguilla. O sea, es difícil esa situación. Claro. Lo ideal sería que la liguilla se jugara de domingo a domingo y que en 3 semanas se jugara la Copa Libertadores de América, como ahora, pasa Hernán, en el resto de competencias. Yo creo que le tenemos que exigir más a nuestros dirigentes, a los de CONMEBOL y a los de CONCACAF. No puede ser que los dirigentes de CONMEBOL y CONCACAF estén enfrentados a punto de no hablarse y hoy la CONMEBOL haga un intercambio de árbitros con la UEFA. Y hoy la CONMEBOL hable de jugar un campeón de la Copa América contra el campeón de la Eurocopa, hacer un partido. Sí. No puede ser que tengamos dirigentes que por egoísmo, por ego, por lo que sea, terminen dividiendo un continente en vez de buscar cómo fortalecernos y terminemos por un lado con CONCACAF tratando de fortalecerse en su cantidad de votos y con CONMEBOL asociándose con UEFA para tratar de tener un peso más grande. Creo que es
un reclamo que el ambiente del fútbol del continente le tiene que hacer a todos los dirigentes, a los de CONCACAF y a los de CONMEBOL, que por su falta de gestión, por su egoísmo o por su falta de capacidad para generar un ambiente mejor, tengamos que salir a buscar socios nos peleamos por Qatar para ver si juega la Copa Oro o la Copa América. Es tristísimo lo que pasa, porque hay dirigentes de dos confederaciones del mismo continente que ni siquiera se hablan de lo mal que se llevan. Entonces salen a buscar socios a Qatar, a UEFA, a donde sea, cuando en realidad los socios tendríamos que ser los que estamos en el mismo continente. Claro. Si tuviéramos dirigentes que privaran el fútbol y la parte geográfica y entender que somos un solo continente y no una cuestión de egoísmo. De acuerdo, de acuerdo. No sé si quieres agregar algo, Paco, sobre ese tema. No, de que solamente pasa en el continente americano, y no me digan que es por la cantidad de países, porque ¿cuántos países tiene África? Y ni qué hablar de Europa, y es una sola confederación. Para mí es inconcebible. Seguro. No conozco a fondo la historia, el origen, ¿no? Pero para mí tendría que haber una sola confederación. Nada más que ya es imposible, porque hoy ¿quién va a ceder el poder? Ni la CONMEBOL ni la CONCACAF van a ceder. Sí, yo siento que CONCACAF y CONMEBOL, y lo he hecho con CONCACAF muchas veces, CONMEBOL he criticado también muchísimos aspectos, se creen como dueños del fútbol, y CONCACAF Claro. se cree que es dueño de México. Yo en su momento dije, secuestró a México. CONCACAF secuestró a México. México no puede permitir que de mundial a mundial tengan que jugar 2 Copas Oro, 2 Ligas de Naciones. 22 junio comienza la nueva Liga de Naciones, más una eliminatoria. O sea, 5 competencias entre mundial y mundial que exige CONCACAF. ¿Para qué? Hacer el dinero con México jugando comúnmente muchos de esos torneos en Estados Unidos, como las Copa Oro o las finales de la Liga de Naciones. Entonces México no tiene espacio para ir a Europa, no tiene espacio para hacer giras o para ir a Sudamérica, pues tiene que fumarse las 5 competencias de CONCACAF. No lo veo justo de esa manera, pero la sensación también, como pasa en Sudamérica, que los dirigentes de México al respecto no hacen nada. En Sudamérica se quejan los uruguayos que Argentina y Brasil dominan, pero tampoco hacen nada. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente. No, pero acá es peor, porque México es el que domina. Claro. O sea, Brasil y Argentina domina, Uruguay no, pero tiene que levantar la voz. Acá ni siquiera el que domina es capaz de levantar la voz. Mañana, Dionisio, mañana con usted, Jorge, que digas que Uruguay no.